Hola a todos y bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio y de meditación en la palabra de Dios. De verdad que para nosotros es un gran privilegio y es motivo de gran alegría tener cada día estos tiempos de profundización en las escrituras que nos ayudan a crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y les damos la bienvenida a este canal de la Iglesia Irea, no sin antes pedirles a todos que vean este video hasta el final, que le den me gusta a nuestro contenido, que lo compartan con otras personas y que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También quiero invitarles muy especialmente a que se vinculen a nuestro club de lectura si ustedes quieren aprender a estudiar la Biblia y si quieren introducirse en este apasionante mundo, pues toda la información la tenemos en la cajita de descripción ahí abajo de este video. Vamos a continuar estudiando entonces el día de hoy en nuestro libro de Josué, este hermoso libro que nos narra acerca de la conquista del pueblo de Israel de la tierra prometida. Recordemos que el pueblo de Israel, Dios le dio una promesa a Abraham de que le iba a dar esta tierra. Luego más adelante con Moisés, después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios se acuerda del pueblo y le da una promesa y le dice que es hora de salir de Egipto y llevarlo a esa tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en efecto, después de 40 años de estar por el desierto, llega el momento de la verdad, llega el momento de la conquista. Y eso es lo que estudiamos durante este hermoso libro de Josué. Y llegamos al capítulo 10 y al capítulo 11, donde nos narran acerca de la conquista militar de la tierra de Canaán bajo la dirección divina. En este capítulo 10, por ejemplo, se nos muestra que cómo Dios ayuda a Josué a derrocar a 5 reyes amorreos del sur, provocando, haciendo un gran milagro de granizo y deteniendo el sol y la luna. También después en el capítulo 11 nos describe otra campaña militar en el norte, liderada por ese rey Javín de la tierra de Hazor, donde Israel vence a esta gran colisión y completa la conquista de la tierra, y nos dice que la tierra tuvo descanso de la guerra. Así que, bueno, en la vida tenemos luchas. En la vida tenemos luchas, siempre tenemos cosas que conquistar. Y Dios nos llama a eso precisamente, a luchar. La vida no es fácil, pero cuando luchamos bajo la dirección divina, cuando luchamos de la mano de Dios y con Dios por delante, cuando le permitimos a Él luchar, es Dios el que nos da las victorias de una manera milagrosa. Aquí vemos entonces en el capítulo 10, vamos a leer algunos versículos relevantes de este libro de Josué. Dice que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmud, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Vamos a ver entonces que aquí sucede algo bien especial. Se empiezan a generar alianzas para combatir la amenaza del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, debido a todas las conquistas que estaba teniendo, sobre todo en Jericó y en Ai, empezó a causar gran revuelo y empezó a generar gran temor entre los reyes de la tierra. Y se unieron. Ahora, un punto detonante aquí, que esto es importante, es que se dan cuenta que un pueblo llamado Gabaón, los Gabaonitas, que son de los hebeos, hicieron una alianza con, con el pueblo de Israel. Y ya vimos
lo que significó esa alianza. Se valieron de un mecanismo muy astuto, de mucha astucia, para lograr esa alianza y permitir que así no fueran exterminados. Es algo pues que Dios no lo mandó, o sea, Dios no le mandó al pueblo de Israel a hacer alianzas, pero ellos la hicieron, eh, pusieron un juramento y luego tuvieron que cumplirlo. Entonces aquí vemos una alianza contra Gabaón, 5 reyes que se alían para destruir a Gabaón. Y aquí vemos una lección bien especial. Mire, en estos 2 capítulos vemos unos reyes, una serie de reyes que deciden luchar contra el pueblo de Israel. Saben, ya tienen claro que el pueblo de Israel viene de la mano de Dios y está venciendo, está arrasando con todo. Saben que a lo mejor pueden perder. O sea, había una probabilidad muy bajita de ganar. Había una probabilidad muy bajita de ganar. Entonces vemos a los gabaonitas que hicieron una alianza y vemos a estos reyes que decidieron enfrentarse. Y vemos aquí una lección bien especial. Y es que nosotros en nuestra vida espiritual y en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos 2 opciones. O luchar en contra de los propósitos de Dios, luchar en contra de la voluntad de Dios, o entregarnos, o decidir rendirnos a Él. Aquí vemos cómo los gabaonitas prefirieron rendirse, prefirieron doblegarse delante de Dios y siguieron vivos. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se rinden? Con aquellos que siguen empecinados en luchar contra la corriente y en luchar contra Dios. Son derrotados. Y aquí vemos, esto es una lección grande. Hay una decisión que tomar. Y somos nosotros, mire, pensemos en nosotros. Nosotros somos como esos reyes. Dios quiere conquistar nuestra vida, quiere conquistar nuestro corazón, quiere conquistar ese terreno para Él, el terreno de nuestra vida, nuestra mente, nuestras finanzas, nuestra salud. Dios quiere conquistar el terreno de nuestra vida y reinar en nosotros. Pero muchas veces nuestro corazón se opone. Somos como esos reyes que se oponen y prefieren hacer guerra en lugar de rendirse. Ahora, la pregunta que yo hago ahora es, ¿usted se rinde o quiere seguir luchando en contra de la voluntad de Dios? Aquí vemos un grupo de reyes, la alianza contra Gabaón. Otra cosa que encontramos en este pasaje es que aquí vemos el perfil o una radiografía o una imagen de lo que es el antisemitismo de hoy en día. Hoy en día esta palabra está muy de moda, el antisemitismo. ¿Y qué es el antisemitismo? Ir en contra de todo lo que se llame Israel. Entonces hay personas, hay grupos, hay organizaciones que se han levantado con un odio contra Israel, con un odio contra el Estado de Israel, y protestan y hacen 50,000 cosas en el mundo público. Protestan con canciones, en conciertos, en cualquier evento. De hecho, hicieron toda una flotilla llamada de la libertad para ir a protestar en contra de Israel. Pero, mire, eso es el antisemitismo, boicotear las cosas de Israel. Y también boicotean a todo el que apoya a Israel. Eso es lo que vemos aquí. Gabaón hizo alianza con Israel. Entonces todos estos reyes, cuando escucharon que Gabaón era aliado de Israel, se fueron contra ellos. Se fueron contra ellos, contra los gabaonitas, a destruirlos. A pesar de que nos dice aquí que eran hombres fuertes, que eran hombres guerreros, que eran hombres capacitados para la guerra. Los gabaonitas eran hombres de montaña.
Pero entonces aquí Dios le dice a Josué, y vamos a destacar un pasaje del capítulo 10, cuando los gabaonitas vienen y le piden ayuda a Josué porque están viviendo esa situación. Dice el versículo 8, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Miremos que aquí una vez más viene palabra de Dios a Josué. Y hay enemigos que se levantan, hay enemigos que buscan nuestra destrucción. Pero Dios aquí está dando una palabra, le dio una palabra a Josué y hoy te está dando una palabra a ti. No tengas temor de ese enemigo que se levantó, de ese rey, de esos 5 reyes que se levantan como fieras, que rugen. Porque dice aquí, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Mire que aquí vemos cómo Dios le dio la victoria. Ahora, la batalla no fue fácil. Ninguna batalla es fácil. Y vemos aquí que para poder ganar, una vez más, Dios mete su mano. Dios mete su mano. Y aquí sucede un milagro. Un milagro bastante grande y bastante especial. Viene la intervención divina. Dios asegura la victoria a Josué, quien marcha toda la noche para atacar por sorpresa. O sea, Josué no dijo, voy a esperar hasta mañana. No, es ya que hay que atacar. Y una vez más vemos la estrategia de vigilia nocturna. Aquí todo este libro de Josué nos está dando estrategias. La importancia de no quedarnos quietos. La importancia de estar despierto en la noche. La Biblia nos enseña en Mateo 26 palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. La importancia de la disciplina espiritual de la vigilia, las vigilias de la noche, en la guerra espiritual, son un arma poderosa para la destrucción de fortalezas. Vemos aquí que Josué estuvo marchando toda la noche para atacar a los reyes en Gabaón. Y aquí vemos también un milagro. Dios lanza grandes piedras de granizo. Miremos lo que dice el versículo 12. Miren, el versículo 12 dice lo siguiente: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los ojos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios escucha el clamor de un hombre fiel. Esta es la palabra para nosotros en el día de hoy. Dios escucha el clamor de hombres y mujeres que somos fieles, que permanecemos en santidad, que cada día tenemos el anhelo de ver, de escuchar, de oír la palabra de Dios, de deleitarnos en Él, de buscarlo todos los días. Dios escucha el clamor de un hombre fiel. Ahora estábamos viendo aquí, en este libro, en este capítulo, Moisés estaba en medio de una lucha, estaba en medio de una batalla, estaba en medio de una guerra. Él no estaba sentado en su casa, él estaba en medio de su lucha. Y levantó un clamor, levantó una voz al cielo. Un hombre fiel que levanta su voz al cielo, Dios lo escucha. Y aquí recibimos una lección poderosa. En medio de nuestras luchas, en medio de su lucha. Yo no sé usted qué lucha tendrá hoy en día. Puede tener luchas con su familia, puede tener una lucha en su casa, puede tener una lucha a nivel personal. No lo sé, Dios lo sabe. Pero mi consejo hoy, y lo que nos dice la palabra de Dios, es que si usted
levanta su voz al cielo, con fe, creyendo en la promesa de Dios, Dios hará un milagro. Y Dios aquí, ¿qué hizo? Detuvo el sol y detuvo la luna. Dios hizo un milagro grandísimo, poderoso. Ahora, ¿qué más hizo Dios? Lanzó grandes piedras de granizo sobre los enemigos y matando a más que la espada. Mire, lanzó piedras de granizo y murieron más por el granizo que por la misma espada. Hubo una intervención divina, hubo una intervención de parte de Dios. Dios envió esos ángeles, Dios envió esa fuerza aérea y trajo la victoria al pueblo de Israel. Mire, estamos en medio de luchas. Todos los días estamos viviendo luchas, pero la Biblia nos dice a nosotros varias cosas. Primero, que confiemos en el Señor. El mensaje hoy es que en medio de su lucha no se deje apabullar, no se deje intimidar por el enemigo. El enemigo busca intimidar, el enemigo busca atemorizar. Y aquí quiero hacer una conexión, una acotación con los temas que estamos dando en directo todos los sábados. La lista de reproducción se llama Destruyendo los Gigantes o Destruye tus Gigantes. La encontrará en este canal. Ahí estamos hablando de las características de esas 7 naciones que Josué estaba destruyendo. Y ahí vemos que una de las técnicas que utiliza ese enemigo es la intimidación, el generar miedo, el generar pánico, que nos ayuda, que nos hace meternos en cuevas, meternos en nuestro temor y no enfrentar a ese enemigo. Aquí Dios hizo un milagro. Mire, y derrota a esos 5 reyes de la alianza de la primera alianza, de la alianza del sur. Derrota a esos 5 reyes, esos reyes huyen a cuevas. Ellos se van y se meten en una cueva en Maceda, y de allí Josué va y los saca, los ejecuta y se toma sus ciudades y conquista ese territorio para el Señor. Y aquí vemos otra lección. Mire, vemos una lección poderosísima, y lo que vemos en este capítulo 10 y en el capítulo 11 son como una imagen de lo que va a pasar en el futuro, como una imagen previa del Apocalipsis, de esa situación apocalíptica que va a pasar. Vemos aquí cómo estos reyes corrieron a esconderse en una cueva, dice el versículo 15. Y Josué y todo Israel con él volvieron al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Ellos fueron y se escondieron en una cueva. Se acobardaron, se murieron de miedo y se escondieron allí. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, nos muestra una imagen bien particular. Miremos lo que dice Apocalipsis 6:12, de lo que va a pasar con los reyes de la tierra cuando empiecen a abrirse los sellos. Apocalipsis 6:12, préstele atención, dice: y miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mire que lo que vemos aquí en Josué es una imagen
de lo que va a suceder en el Apocalipsis, en los últimos tiempos, cuando se desate la ira de Dios. Los reyes de la tierra van a correr a esconderse en cuevas. Los poderosos, los ricos y todos aquellos que endurecieron su corazón y que se opusieron a los designios y a la voluntad de Dios. En otras palabras, todos aquellos que no se rindieron delante de Dios. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿usted es de los que se rinde? ¿O va a seguir luchando en contra de lo que Dios quiere hacer? Es fuerte esto. Vamos a comentar un poquito el capítulo 11, porque en el capítulo 11 viene otra alianza, también una coalición del norte, unos reyes, el rey Javín, el Javín, rey de Azor, organiza una alianza masiva también de reyes del norte, con caballos, con carros, acampando en las aguas de Merón. Vemos aquí entonces cómo otra vez se levantan estos reyes del norte a pelear, muy bien armados, muy bien equipados, con los mejores caballos, con carros de guerra último modelo. Mejor dicho, un ejército totalmente preparado. Y sobre todo entendamos también una cosa, y es que estos cananeos eran personas de alta estatura. Entonces eso atemorizaba más. ¿Y qué pasó? Pues Dios le dio una victoria rápida. Miren, el versículo 6, vamos al capítulo 11, versículo 6, dice: Mas Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Vemos entonces cómo Dios también aquí, en este caso, les dio una victoria rápida. Una victoria rápida. Dios, ¿qué le ordenó a Josué? Que no tema. Que no tema. Mire, y una vez más viene la palabra que Dios le dio a Josué desde el principio. No temas ni desmayes. Recuerden el capítulo 1, cuando empezamos a leer este libro, Dios le da una palabra: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y esa es la palabra que usted y yo tenemos que creer en medio de nuestras luchas. Mire, después de una lucha, de una alianza, de una guerra fuerte, donde Dios hizo un milagro, muchas veces pensamos que todo se va a calmar, que todo se va a acabar. No, la lucha sigue. Y no podemos descuidar nuestra vida espiritual. No podemos descuidar nuestra entrega, nuestra comunión con Dios. Porque la lucha no para. El enemigo no se cansa. El enemigo no hace pausas. Y sigue insistiendo hasta querer derrotarnos. Y aquí llegaron los reyes del norte a querer derrotar. Pero una vez más viene la palabra de Dios. Y esto es importante. En medio de las luchas, escuche la palabra de Dios. Escuche la palabra que dice: no temas, porque esos enemigos van a ser derrotados. Yo hoy los entregaré. Pero Dios le dice una palabra también a Josué y le dice, hoy los entregaré todos muertos, pero mire, desjarrete sus caballos y sus carros, quémelos a fuego. ¿Qué significa desjarretar los caballos? Inutilizarlos, cortarles el tendón de las patas, total que esos caballitos pues ya no podían servir ni para trabajo. No podían servir ni para trabajo, para cargar cargas pesadas, ni siquiera para llevar jinetes. No podían servir para nada. ¿Por qué Dios le dice eso? Mire, ¿sabe por qué? Por una razón. Y le dice que destruya los carros. Israel no tenía carros de guerra.
porque Dios le dice esa palabra a Josué. Porque si ellos dejaban los caballos y dejaban los carros tan bien equipados, tan último modelo, en algún momento podían hacer alguna, enorgullecerse por la fuerza que tenían, por ese brazo poderoso que tenían, y darle la gloria a sus armas, a sus carros y a ese armamento y a ese equipo que tenían, en lugar de darle la gloria a Dios. Y esta lección también es importante entender. Dios aquí sigue diciéndole, mire, con humildad se ganan las batallas, se gana la guerra. Aquí Dios entonces le da a Josué una conquista total. Josué tiene una conquista total. Josué toma a Hazor, la principal ciudad, quema las fortalezas, se conquista la mayor parte de la tierra, incluyendo las zonas montañosas. Y hay un aspecto también clave que aparece en el versículo 15. En el versículo 15 dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Mire, en la obediencia está el secreto para triunfar. En la obediencia a las instrucciones. Aquí Dios le dio una instrucción a Josué a través de su líder, a través de Moisés. Y Josué, primero Moisés la transmitió, se la enseñó a Josué. Y Josué, tal como le enseñaron, obedeció. No se dejó llevar por lo que le parecía mejor, por su propia opinión, por su opinión personal. No. Y aquí es otra lección que tenemos que aprender. No dejarnos llevar por nuestras propias opiniones o por lo que a nosotros nos parece. Es lo que a Dios le parece. En medio de nuestras luchas, para vencer, para traer éxito en nuestra lucha espiritual, obedezca lo que dice la palabra de Dios. Aprenda el secreto. La obediencia. En la obediencia está el secreto de la bendición y de la victoria. Termina diciéndonos entonces que Josué obedece las instrucciones dadas a Moisés y finaliza esta etapa de la guerra, y nos dice en el último versículo que dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Entonces aquí vemos cómo termina una etapa, la etapa de conquista. Ahora, después de esta etapa hay otra etapa, que es la que vamos a relatar en el siguiente video, la etapa de entrega de la tierra. Mire, Dios les había dado la promesa al pueblo de Israel de que iban a heredar la tierra prometida. Pero heredar la tierra prometida no era tarea fácil. Ellos tenían que ir y conquistar. Ellos tenían que ir y luchar, ir y sacar al enemigo. Dios a nosotros nos ha dado una promesa. Dios nos ha dado promesas grandes y fieles y poderosas, pero tenemos que ir a conquistarlas, porque hay un enemigo que no quiere que usted tome la bendición. Hay un enemigo que quiere arrebatar la bendición de su vida, de su casa, la bendición que es para usted. Hay un enemigo que quiere arrebatarla. Luche con todas sus fuerzas, con la armadura de Dios. Luche con legalidad, en oración, en santidad, en fidelidad, en el estudio de la palabra de Dios, en ejercitarse en las disciplinas espirituales, como dice la misma Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esas son las armas que usted y yo tenemos en medio de nuestra lucha, y Dios promete darnos la victoria. Aquí dice que el pueblo descansó de la guerra. La guerra terminó.
terminó esta etapa. Ahora viene otra. La etapa de recibir la heredad. Después de la lucha, después de todo esto, viene una etapa muy bonita. Y es empezar a recibir la bendición. Después de la tormenta llega la calma. Después de la lucha, después de la guerra, viene el tiempo de la bendición. Viene el tiempo del gozo. Viene el tiempo de la alegría. Pero quiero decirle algo también a usted, amado hijo de Dios, amado consiervo y siervo de Dios y discípulo amado. De vez en cuando el enemigo va a seguir atacando. Hay tiempos de guerra y tiempos de paz. No descuide su bendición. No descuide la tierra que Dios le dio. No descuide la herencia que el Señor le entregó. Sea fiel. Sea fiel. Viva en santidad. Sea fiel a Dios. Ámelo con todo su corazón. Mire, el estar en la tierra para el pueblo de Israel, el permanecer en la tierra, ellos tenían que tener una tarea. Dios se lo había dicho y le invito a que vaya y medite en Deuteronomio 28. Dios les advirtió, si ustedes obedecen, les voy a dar bendición. Pero si no obedecen, si son desobedientes y insisten y persisten en el pecado, pues entonces va a venir un enemigo de fuera y los va a sacar de la tierra. Se van a tener que ir de la tierra. O sea, pierden esa herencia. Ahí está. De nosotros depende. De nosotros depende. Así que una vez más la exhortación es a obedecer para que la herencia permanezca en nuestra posesión por el resto de nuestras vidas. Yo les invito a que terminemos este tiempo en oración. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú mismo nos has enseñado que no es que estas victorias no fueron por fuerza humana, sino por la intervención, por la mano divina que Dios extendió. Padre, gracias, porque hoy, Señor, tú nos has mostrado que en medio de nuestras luchas, tú mismo nos puedes traer victoria, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Padre. Acercamos a ti nuestras vidas, acercamos a ti nuestros corazones, acercamos a ti todo nuestro ser. Padre, hoy confesamos que tenemos lucha, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros, Señor. Yo no sé cuál sea la lucha, pero yo le invito a que usted hoy la ponga delante de Dios y recuerde la promesa. No temas, hijo mío, porque yo estoy contigo. La palabra de Dios es fiel. Y Dios nos dice hoy que no tengamos miedo, porque está con nosotros. Pero también, Padre, queremos hacer el compromiso de estar nosotros contigo, de estar en tu presencia, de permanecer de rodillas. Padre, tú hoy nos has enseñado que tú escuchas la oración de un hombre fiel, que tú escuchas la oración de un hombre que con fidelidad, con santidad y con obediencia en su corazón clama al cielo, en medio de su lucha, en medio de su angustia, y Dios le responde. Padre Santo, yo levanto mi voz para que seas tú haciendo un milagro en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre Santo y poderoso, nuestra vida está en ti. Nuestra vida depende de ti, Señor. Permítenos hoy entender que no es por fuerza, que no es por las muchas armas, por los muchos recursos, por las muchas estrategias que conozcamos que tú nos vas a dar la victoria. La victoria viene, Señor, por tu mano, Señor. Y yo te pido que hoy tú derrames y hagas un milagro en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor. Que derrotes a ese enemigo que se ha levantado con fuerza, con furia para querer dañarnos, para querer azotarnos. Yo te pido, Padre Santo y poderoso, que derrames ese milagro
sobrenatural sobre toda nuestra vida, Señor, y que podamos ver la victoria. Gracias, Padre Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.